Continuamos con más información en la edición central de Vez Cable Noticias. Hoy ha sido un día bastante tenso tras la destitución del exmandatario presidencial Pedro Castillo Con su detención y con la nueva proclamada presidenta del Perú, Dina Boluarte. En esta oportunidad vamos a hablar con el consejero regional Manuel Guachillo para que hablemos un poquito de cómo se vería afectada la región Lambayeque tras esta vacancia. Muy buenas noches, consejero, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias ante todo. Bueno, en realidad creo que como todo peruano hemos estado atentos ante una situación de la naturaleza en la cual pues el presidente de la República rompió el orden constitucional y el pretender, por ejemplo, declarar un estado de excepción, irrumpiendo principales poderes como el legislativo o reorganizando el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, hecho que se contraponía constitucionalmente, definitivamente pues era algo que no iba a proceder y creo que la posición por parte de las Fuerzas Armadas ha sido más que contundente y de cierta manera pues ha fortalecido justamente el sistema democrático. Como región Lambayeque, de hecho, que esto genera una vez más una situación de retraso porque esta gestión ha presentado una serie de expedientes, proyectos, incremento de presupuesto. Recordemos que el presidente de la República ha venido hasta en 4 oportunidades a ofrecer una serie de acciones y compromisos que quedan truncos, ¿no? Y que de una u otra forma definitivamente va a tener algún tipo de consecuencias en este contexto. En el tiempo que tuvo Pedro Castillo en el mandato, ¿pudo dejar alguna obra de mayor importancia en la región Lambayeque? En realidad, yo siempre he sido, y disculpen que hable en primera persona, un crítico muy duro de su gestión, porque he considerado que permanentemente llegaba a Lambayeque hace una especie de recorrido turístico gastronómico, ¿no? Más se preocupaban en separar de repente en los restaurantes que solían ir el arroz con pato, su ceviche, su parihuela, su tortilla de raya, chingrito, pero menos de dejar algo trascendente para nuestra región. Personalmente no deja nada que pueda, por ejemplo, hablarse como el hospital de Monsefú o el hospital, en ese caso, de Motupe, o el avance, por ejemplo, en caso del proyecto de la calzada, o de repente, por ejemplo, cómo fortalecer el primer nivel de atención, incrementar el presupuesto que también nos ha recortado y que nosotros también en otro momento tuvimos que salir a las calles a reclamar para que no dejara sin efecto y se incluyera en el año 2023 el terminal portuario de Ete, ¿no? Entonces, este gobierno personalmente para Lambayeque no ha sido nada generoso, sino al contrario, una serie de limitaciones y ofrecimientos, pero que por nuestra idiosincrasia pues somos una sociedad querendona, amigable, muy pacífica, generalmente pues eso lo confunden como debilidad y no hemos sabido reclamar conforme corresponde, y lo cual yo he venido exigiendo a los, en este caso, quienes tienen la representatividad tanto regional o a nivel de provincias, mantengan una línea frontal en defensa de los intereses de nuestra región, algo que no ha sucedido. Ni sucederá porque obviamente ya fue vacado y serían las promesas incumplidas del exmandatario. ¿Cuáles serían los retos que debería asumir la nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte? Bueno, en primer lugar, creo que va a tener que tener un gabinete de amplia base, como se dice, ¿no? Que sea consensuado y que pueda estar representado todos los diferentes sectores que no han tenido una participación de repente importante en este gobierno, donde no ha privilegiado la capacidad, no se le ha dado el énfasis, por ejemplo, en la parte técnica y más que todo con designaciones idóneas en cargos ministeriales, sino el amiguismo o de repente personas que podrían encajar en cierto perfil, no para hacer gestiones en beneficio de la región del país, sino de unos cuantos. Entonces, en esa línea, creo que el presidente de la República o ahora
dictador, ¿no? Porque va a quedar catalogado en esa línea del señor Pedro Castillo. Tuvo hierros que al final, pues, están ahí las consecuencias. Entonces, creo que la nueva presidenta que ha asumido va a tener pues que hacer una convocatoria de los mejores referentes. Y creo que ese pedido de tregua que ha pedido es importante porque necesita oxigenarse. Ya no estamos para enfrentamientos, ya no estamos nosotros en una situación que se pone en cuestionamiento del Estado de Derecho. Ya el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría van a hacer su trabajo para poder determinar las diferentes responsabilidades y ante tantas situaciones como colaboradores eficaces, denuncias, audios, videos, sino ahora cómo planteamos una agenda país. Y la agenda país hoy por hoy tiene una prioridad que es el sector salud. Estamos ante una situación que se habla un incremento de la quinta ola a través del COVID. Estamos a través de toda la franja de zona costera con un tema de la gripe aviar que está matando miles de nuestras aves y que también merce un peligro sobre importantes empresas que producen grandes cantidades a través de avícolas y otras. Entonces, en el tema de salud estamos en una emergencia, no podemos bajar la guardia. Los problemas continúan, puede haber debates políticos, puede haber oposiciones, pero hay temas puntuales que no pueden detenerse. Por otro lado, estamos en una recesión. Necesitamos reactivar el aparato productivo, la capacidad adquisitiva de la población que se ve menguada. Hay una escasez laboral y empresas que han dejado de invertir. Entonces tenemos que generar confianza para que este sector pueda empezar a oxigenarse y a moverse y generar las condiciones para detener lo que significa, por ejemplo, el desempleo y la baja de capacidad adquisitiva. Entonces, en el sector económico tenemos que generar condiciones y mensajes claros para que el inversor, el inversionista pueda tener confianza y no lleve sus capitales a otros países, porque hablamos de capitales también colombianos. Por otro lado, hay aspectos, por ejemplo, ¿qué hacemos con el grave problema que están pasando nuestros hermanos del campo? Por ejemplo, tenemos una escasez de fertilizantes, de insumos agrícolas que se han disparado. Hay sequías en algunos lugares. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer las acciones correspondientes para que este sector agrícola, que mueve también la economía y que es importante, en el caso de la región Lambayeque, somos una región agrícola, podamos nosotros proteger a nuestros hermanos agricultores y al mismo tiempo ese eje comience a movilizarse, a generar una inercia? Entonces, el gobierno de turno tiene estas prioridades y eso que no he mencionado otras que son, por ejemplo, fundamentales, pero creo que este gobierno tiene que ir planteando las bases, pero también creo que el Congreso de la República tiene que estar a las alturas de las circunstancias en una situación difícil de crisis como ello. Las instituciones tutelares o las instituciones representativas también sumarse por el Perú. Aquí no es la señora Dina, aquí no es los señores congresistas, sino el país. Más allá de las discrepancias que algunos están pidiendo adelante de elecciones, que se recorte el periodo presidencial o legislativo, sino que empecemos por lo menos a fijar metas precisas para poder enfrentar el grave problema que nos está dejando este gobierno que con sus errores y más que todo infausto y disuelto pretensiones de disolver el Congreso ha generado esta situación de inestabilidad. Sí, bastante lamentable porque realmente estos conflictos políticos pues afectan simplemente a la población, el crecimiento del país. Realmente los retos que tiene la nueva presidenta Dina Boluarte son bastantes y sobre todo que se tiene que poner a trabajar con gente capacitada, con gente que sepa realmente de los trabajos y de las necesidades de las personas para así poder evolucionar y sobre todo que con la ayuda también de los gobiernos regionales, que es bastante importante. Y respecto a este tema, Jorge Pérez fue ya el ganador pues, de las elecciones pasadas y es el nuevo gobernador regional de Lambayeque. Cuéntanos un poquito sobre tus apreciaciones con este nuevo mandato aquí en la silla regional y cuáles serían, digamos, pues las expectativas que se tienen con este nuevo mandato. No sé si me escucha.
Bueno, Estamos sí, hablando, tuvimos un pequeño inconveniente, se fue un poco la señal. Por favor, la parte final, te agradecería que me lo menciones. le estaba preguntando que si ya tenían algunas reuniones, porque es muy importante también hablar con los gobiernos regionales. Y como sabemos, Jorge Pérez fue el que ganó la silla regional de Lambayeque, que cuáles serían sus expectativas con este nuevo mandato para el crecimiento de la región. Bueno, creo que en estos momentos ya prácticamente se tiene un virtual ganador en la segunda vuelta, a quien tenemos que desearle que le vaya bien y que comiencen, por ejemplo, a trabajar en lo que significa la selección de las personas que van a gobernar por los próximos 4 años. Entonces, aquí hay un tema que tienen que pasar la fase de transferencia y que actualmente al menos no he tenido información si es que ya hicieron llegar cuál es el equipo de transferencia que pueda estar delegando el ya gobernador recientemente electo. Entonces, hasta menos hasta el día de hoy no hemos tenido al menos de manera oficial, al menos a nivel del Consejo Regional, pero obviamente que estamos también a la expectativa. Si nosotros como Consejo Regional podemos aportar en algo, lo vamos a hacer gustoso. Tenemos una serie de acciones que también hemos venido investigando y que sería bueno que nuestros pares que van a asumir tengan información y continúen esos procesos investigatorios, por ejemplo, como el caso COER, como el caso de la avenida Pedro Cieza de León, como el caso de la colectora, como el caso de las cartas fianzas falsas. Tenemos casos, por ejemplo, que actualmente estamos investigando sobre el tema de las ambulancias y que podrían pasar a un proceso de anulación. Entonces, a nivel de Consejo Regional, nosotros estamos disponibles para que nuestros pares, incluso algunos consejeros, de manera individual ya están tomando contactos, al menos en mi caso, para ponerles al tanto de una serie de situaciones que es importante que ellos al asumir puedan continuar. Y a nivel de ejecutivo, pienso que la misma situación tiene que suceder para que haya una transición correcta, adecuada y que les pongan al tanto de todo el tema en qué estado están los avances, los proyectos, cómo se está manejando el presupuesto, de qué manera se va a devengar y de cómo se va a evitar que se revierta dinero al Estado o a través del Ministerio de Economías y Finanzas. Entonces, creo que lo más saludable sería que esta nueva gestión por lo menos genere los mecanismos de acercamiento. ¿Y cuáles serían los sectores que debería enfocarse más, digamos, el nuevo gobernador regional? ¿Cuáles serían esos sectores donde se tiene que tener más focalización ahí? Bueno, cada gobernador tiene su estilo, tiene sus prioridades y tiene también sus agendas producto de su plan de gobierno. En este caso, creo que existen líneas, como se puede decir, columnas de gestión inamovibles que tienen que continuar. Por ejemplo, no puede parar todo lo que significa el avance de los proyectos que se han empezado en infraestructura. Igualmente, lo que significa la asignación de recursos por parte del Tesoro Público a través del MEP a la región y que esto tiene plazos de inversión y a nivel también el tema de los devengados que puedan generarse para el año siguiente. Entonces, en tema de presupuesto es una prioridad. Los otros puntos es cómo como región vamos a plantear una línea de lo que significa enfrentar, por ejemplo, esta amenaza que actualmente está sobre todo en Perú a través de la gripe aviar, especialmente a través de las aves que están en esta parte de una zona costera en la cual nosotros nos encontramos y que a lo largo de ellos existen diferentes empresas que expenden su producto no solamente para la región, sino que los trasladan a otras regiones. Entonces, yo creo que ese es un tema que no puede bajar la guardia, tan igual como los casos del manejo adecuado y los protocolos que se requieren ante esta quinta ola que se está anunciando, es decir, cómo fortalecemos el sector salud, que son unos puntos fundamentales. Tenemos un grave problema de infraestructura hospitalaria
creo que es ahí donde también tenemos que enfocarnos y recomendaría a la actual a la nueva gestión que se enfoque en esos aspectos, todo lo que significa en la parte de infraestructura y potenciar el primer nivel de atención, algo que esta gestión saliente no le dio el impulso que corresponde y que permanentemente he venido exigiendo, y que en el tiempo de la pandemia, la parte más dura, me dio la razón, porque nos encontró desprotegidos. Si nosotros hubiésemos accionado a tiempo en ello, creo que los índices de mortalidad o los índices de letalidad hubiesen sido menor, porque hubiese habido un amortiguamiento. Así es. Gracias, consejero. Ya el tiempo pues nos ha ganado. De verdad, muy agradecida por su entrevista. Gracias por acompañarnos esta noche en Vez Cable Noticias. Muy agradecida con su información. Muy agradecido y bueno, siempre nosotros agradecidos también a los medios de comunicación que nos han permitido dar a conocer nuestro trabajo y que los peruanos estemos unidos, tenemos a la expectativa y que de verdad pedir a Dios nos ayude a que dé sabiduría a los gobernantes para hacer bien las cosas siempre en beneficio del pueblo y el país. Gracias, bendiciones. Así es. Ahí estaban las palabras del consejero regional Manuel Guachillo, quien estábamos hablando un poquito de cómo se vería afectada la región tras esta vacancia presidencial. Él hacía el llamado pues a trabajar en conjunto para el bienestar del país y sobre todo para que surjan los cambios en la región Lambayeque y que el nuevo mandatario regional Jorge Pérez pues se enfoque en diversos puntos bastante problemáticos en la región, como es el sector salud, para mejorar sus infraestructuras y otros hechos más interesantes. Así que eran parte entonces de las palabras de Manuel Guachillo. Amigos, y con esta información nos vamos brevemente a la pausa comercial. Ya regresamos con más en Vez Cable Noticias.